La voz de don Ricardo Musgo era una caricia de terciopelo y veneno. Don Carlos de Alborada dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una expresión tan pulcra y controlada que me dio escalofríos. Estábamos allí, en lo que antes había sido la escuela de anatomía, un esqueleto de edificio, frío y húmedo, y él se erguía en el umbral, su pistola apuntando hacia nosotros con una naturalidad aterradora. Y la señorita María Pérez, supongo, añadió, girando el cañón del arma hacia mí. ¿No es conveniente encontrarlos a ambos aquí? Me ahorra la molestia de buscarlos por separado. Sentí cómo se me aceleraba el pulso, un tamborileo violento contra mis costillas. Mi mente era un torbellino, intentando desesperadamente ubicar ese rostro. Estaba segura, absolutamente segura, de haberlo visto antes. ¿Dónde? La memoria se resistía, esquiva como la niebla asturiana, hasta que de repente encajó. La charla de la sociedad médica. Él estaba allí, al fondo de la sala, observando. ¿Me estaba observando a mí? Don Ricardo Musgo, dijo Carlos, su voz apenas un susurro, pero firme, con una tensión de acero que podía sentir. Me preguntaba cuándo te mostrarías. Musgo sonrió, un gesto que distorsionaba sus facciones. De verdad, qué perspicaz, aunque al parecer no lo suficiente como para evitar caer en mi trampa. Sus ojos se fijaron en el viejo diario de cuero que Carlos aún sostenía. ¿No es un bonito cebo? Mi estómago se revolvió. El diario es falso, dije, sintiendo la voz tensa, casi aguda. La realización golpeó mi mente con la fuerza de un puñetazo. Usted lo puso aquí. Ha estado esperando a ver quién vendría a buscarlo. Muy bien, señorita Pérez. La sonrisa de Musgo se ensanchó, un brillo cruel en sus ojos. Su padre estaría orgulloso. La verdadera pregunta, por supuesto, es ¿qué hacer con ustedes ahora que están aquí? Su mirada se deslizó de Carlos a mí, una balanza sopesando nuestras vidas. Podría matarlos a ambos, pero eso me parece un desperdicio. Don Carlos está investigando la muerte de su padre. La señorita Pérez se recupera de un desafortunado accidente. Si ambos desaparecieran, se harían preguntas. El aire se había vuelto pesado, casi irrespirable. Cada respiración me arañaba la garganta. La humedad del edificio, el polvo centenario, el olor a descomposición, todo se magnificaba bajo la amenaza de esa pistola. ¿Por qué había tenido que ser tan obstinada? ¿Por qué no podía haberme quedado en casa, como cualquier señorita respetable de la sociedad de Gijón? Pero no, mi cerebro gritaba por respuestas, por la verdad, y ahora la verdad venía con un cañón frío apuntando a mi frente. Carlos intervino, su voz increíblemente tranquila, casi aburrida, aunque noté la tensión de sus hombros bajo la tela de su chaqueta. Entonces, ¿qué quieres? Información. Musgo respondió, con un tono casi razonable, como si estuviéramos discutiendo el tiempo. Las notas del doctor Lázaro sí existen, eso lo sé, pero no he podido localizarlas. Pensé que quizás usted tendría más éxito, don Carlos. Usted conocía a su padre, después de todo. Quizás entendería dónde habría buscado, qué conexiones habría hecho. El cinismo de Musgo era repugnante. Usar la tragedia de la muerte de un padre para manipular al hijo. ¿Cómo podía ser la gente así de fría, así de calculadora? Mi corazón latía desbocado, no solo por el miedo, sino por una indignación hirviente que me subía por la garganta. ¿Y si me niego a compartir esa información? La pregunta de Carlos fue directa, un desafío implícito. La expresión de Musgo se endureció. Desapareció cualquier vestigio de su sonrisa de caballero.
Entonces la señorita Pérez sufrirá otro accidente, esta vez fatal, y usted lo verá. La amenaza sencilla y brutal se quedó suspendida en el aire, densa como el humo. El miedo que había estado cristalizándose en mi interior se transformó de repente en una ira fría y clara. Mis manos, que hasta ese momento había mantenido discretamente detrás de la espalda, se apretaron en puños. «Usted mató al difunto don de Alborada», le espeté, mi voz sorprendiéndome por su firmeza. «Usted mató al doctor Lázaro. ¿A cuántos más? Solo a aquellos que amenazaron con exponer lo que debe permanecer oculto». Musgo carraspeó, un sonido extrañamente mundano. «No disfruto con ello, señorita Pérez, pero soy pragmático. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas». «¿Qué verdad?», exigió Carlos, su voz ahora un trueno bajo. «¿Qué podría justificar múltiples asesinatos?» «La verdad es que varias de las instituciones financieras más prominentes de Gijón están construidas sobre el fraude. Que hombres respetables han malversado millones. Que toda la estructura económica de esta ciudad colapsaría si los hechos se hicieran públicos». La voz de Musgo era casi de lamento, como si él fuera la víctima de las circunstancias. «Su padre lo entendió, don Carlos. Traté de explicárselo antes. Bueno, él era demasiado rígido, demasiado preocupado por nociones abstractas de justicia. No pudo ver el bien mayor. El bien mayor siendo su riqueza y libertad continuas, y la estabilidad económica de miles de familias que dependen de esas instituciones. Pregunté, la náusea burbujeando en mi estómago. Su desdén por la vida humana, su justificación cínica de la muerte, me provocaban un asco profundo. A veces, don Carlos, vidas individuales deben ser sacrificadas por el bienestar colectivo. Mi voz tembló, no por miedo, sino por la repulsión. Hablaba de asesinatos como si fueran una simple necesidad desagradable. Era un vacío moral que me aterrorizaba más que la pistola que sostenía, pero mantuve la voz nivelada. Las notas del Dr. Lázaro especifican sus crímenes con exquisito detalle. El hombre era obsesivo con la documentación. Realizó una autopsia al difunto conde y descubrió evidencia de envenenamiento. Peor aún, conectó ese envenenamiento conmigo por el momento. El conde había cenado en mi casa la noche anterior a su muerte. El supuesto accidente a caballo fue simplemente cómo nos deshicimos del cuerpo. Don Ricardo suspiró. No podía permitir que revelara esa información. Desafortunadamente, el doctor Lázaro fue más astuto de lo que anticipé. Ocultó sus hallazgos antes de que pudiera detenerlo. «Y usted ha estado buscándolos desde entonces», dijo Carlos, terminando la frase de Musgo. «Durante 8 años. He tenido hombres vigilando este edificio, la casa de su padre, cualquiera a quien se le hubieran podido entregar las notas. Pero Lázaro fue minucioso. No dejó un rastro obvio. Aún así, ¿crees que podemos encontrar lo que tú has pasado por alto? Creo que don Carlos podría tener una perspicacia que a mí me falta. Ojos frescos, una perspectiva nueva. Y creo que la señorita Pérez, como hija del protegido de Lázaro, podría recordar detalles de su infancia que podrían resultar útiles». Musgo hizo un gesto con la pistola. «Así que aquí está mi oferta. Trabaje conmigo. Ayúdeme a encontrar y destruir estas notas. A cambio, les permitiré vivir a ambos». «¿Su palabra qué significa exactamente?», preguntó Carlos con sequedad. «Acabas de confesar múltiples asesinatos. ¿Por qué deberíamos creer que cumplirías algún acuerdo?» «Porque no soy irracional, don Carlos. Solo mato cuando es necesario. Si me ayudan a eliminar esta amenaza, son más valiosos para mí vivos».
como testigos de que el asunto está cerrado, de que no existe ninguna prueba. Muertos se convierten en mártires, vivos se convierten en mi seguro de que nadie más retoma esta investigación. Era, me di cuenta, un argumento lógico, sociópata, amoral, pero lógico. Necesitamos tiempo para considerarlo, dije, mi voz aún firme a pesar de la sacudida interna. Don Ricardo rió. Por supuesto que sí. Digamos 3 días. Eso debería ser suficiente para que don Carlos revise los papeles de su padre con ojos frescos, para que usted busque en sus recuerdos de infancia. Nos reuniremos de nuevo en un lugar menos atmosférico que esta ruina. Retrocedió hacia la puerta, la pistola aún apuntándonos. Por cierto, no intenten acudir a las autoridades. Tengo amigos en la policía. Cualquier acusación que hagan desaparecerá en el limbo burocrático. Y por favor, recuerden, sé dónde viven ambos. Conozco sus rutinas. Huir sería imprudente. Y luego se fue. Sus pasos se alejaron por el pasillo, un eco macabro en el silencio que siguió. Solo cuando el sonido desapareció por completo, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La solté en un exhalo tembloroso. Bueno, eso fue esclarecedor, susurré. Carlos miraba la puerta vacía, su rostro marcado y legible. Nos dejó ir, dijo, y su voz estaba teñida de asombro. ¿Quiere que encontremos las notas por él? Sí, le contesté, la mente volando, lo que significa que realmente existen, y él de verdad no sabe dónde están. Carlos se giró hacia mí, y algo feroz, un fuego intenso, ardía en sus ojos grises. Tenemos 3 días para encontrarlas primero. Pero volvamos a cómo llegamos a este callejón sin salida con un asesino. Todo comenzó la noche en que me golpearon. La luz me dolió primero, no la apertura de ojos que vino después, lenta y resistente, sino la conciencia del brillo que presionaba contra mis párpados cerrados, insistente como un acreedor en la puerta. Me hice consciente de la luz antes de ser consciente de mí misma, lo que debería haber sido mi primera advertencia de que algo había salido terriblemente mal. La segunda advertencia fue la suavidad bajo mi mejilla. Lino, algodón egipcio, si no me equivocaba, con un número de hilos que el modesto sueldo de médico de mi padre nunca podría justificar. Yo conocía las telas como conocía las hierbas, al tacto, al peso, por la historia que contaban sobre las manos que las habían tejido. La casa de mi padre en el Fontán olía a desinfectante y lavanda seca. Esa habitación olía a cera de abeja y a algo más oscuro, más intenso. Tabaco, cuero, un aroma masculino que hizo que mi estómago se contrajera antes de que mi mente pudiera articular por qué. Abrí los ojos. El techo sobre mí era artesonado, pintado en crema y dorado que atrapaba el sol de la mañana que se colaba por unas ventanas que aún no podía ver. La obra de yesería era georgiana, pensé en la distancia, antes de preguntarme por qué eso importaba. ¿Por qué mi cerebro catalogaría detalles arquitectónicos cuando debería estar catalogando algo mucho más urgente? ¿Dónde estaba y por qué no recordaba haber llegado? Me incorporé lentamente. Mi cabeza protestó, un dolor sordo detrás de mi sien derecha que se agudizó cuando me moví demasiado rápido. La habitación dio vueltas y luego se enfocó. Un dormitorio, no el mío. La cama en sí era enorme, una de 4 postes de caoba oscura con cortinas recogidas con cuerdas de seda. La colcha debajo de mí era verde bosque, bordada con un patrón que reconocí después de un momento. El escudo de Alborada. Lo había visto antes, ¿no? ¿Pero dónde? Mi vestido estaba arrugado pero intacto. Me pasé las manos por el corpiño de mi vestido gris de lana,
práctico, adecuado para el frío octubre de Gijón, y encontré todos los botones correctamente abrochados. Mis medias estaban en su sitio. Mis botas estaban cuidadosamente colocadas junto a la cama, como si alguien se las hubiera quitado con cuidado. Mi cabello estaba suelto. Mis manos volaron a mi cabeza, encontrando la gruesa masa de cabello castaño oscuro cayéndome sobre los hombros. Las horquillas habían desaparecido. Alguien me había soltado el pelo. El dolor detrás de mi sien se intensificó. Me presioné las yemas de los dedos en el lugar y encontré una hinchazón sensible, un bulto del tamaño de un huevo de petirrojo que me hizo gemir. Una herida. Me había golpeado la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? Me puse de pie demasiado rápido y la habitación se inclinó. Me agarré al poste de la cama hasta que pasó el vértigo. Luego me dirigí a las ventanas con piernas que se sentían distantes, como si pertenecieran a otra persona. Gijón se extendía debajo de mí, gris y dorado a la luz de la mañana. Estaba en lo alto, quizás un tercer o cuarto piso. Los tejados desordenados de la parte antigua de la ciudad se extendían hacia el norte. Un laberinto medieval de callejuelas y patios, subiendo hacia el Cerro de Santa Catalina. Hacia el sur, las terrazas georgianas de la parte nueva desfilaban en filas ordenadas, racionales y planificadas, divididas de la antigua por los jardines de la calle Pelayo. Estaba en la parte nueva entonces, en una casa lo suficientemente grande como para tener esta vista, en el dormitorio del conde de Alborada. El conocimiento llegó sin fanfarrias, una certeza que pasó por alto el pensamiento consciente. Conocía esta habitación. Había estado aquí antes, no en esta cama. Dios, por favor, no en esta cama, pero sí en esta casa recientemente. Ayer, antes de ayer. María presionó su frente contra el cristal frío y trató de recordar. Había habido una conferencia, sí, en la Sociedad Médica de la calle de la Regente. Mi padre me había llevado a pesar de las miradas de desaprobación de otros médicos que creían que las mujeres no tenían cabida observando demostraciones quirúrgicas. El doctor Delgado había estado discutiendo las propiedades del cloroformo, sus aplicaciones. La memoria se fracturó. Intenté recordar el siguiente momento y solo encontré un vacío, un hueco donde debería haber estado la noche. No, no un vacío completo. Algo parpadeó en los bordes, una impresión de luz de gas, adoquines mojados por la lluvia, el olor a caballo y a humo de carbón. Una voz baja y urgente. No mires hacia atrás. ¿De quién era esa voz? La puerta se abrió detrás de mí. Di un giro brusco, el corazón un tambor repentino contra mis costillas. Entró una mujer, no joven, quizás de unos 50 años, con el cabello gris hierro recogido severamente bajo una cofia blanca. Una ama de llaves, a juzgar por el manojo de llaves en su cintura y la calidad de su vestido de bombacín negro. La mujer se detuvo cuando me vio de pie. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero algo se movió en sus ojos. ¿Lástima? ¿Alivio? Señorita Pérez, dijo la mujer. Su acento era de Gijón, las vocales antiguas apenas suavizadas por años en una casa de caballeros. Está despierta, eso es bueno. Su señoría querrá saber. ¿Su señoría? Mi voz salió áspera, poco usada. El conde de Alborada. Sí, señorita, esta es su casa, su dormitorio. La ligera vacilación antes de la última palabra decía volúmenes. Ya veo. Enderecé la espalda, buscando la compostura que mi padre me había inculcado desde la infancia. La hija de un médico aprendía pronto a enmascarar la impropiedad con dignidad. ¿Y cuánto tiempo llevo aquí? Desde anoche, señorita, cerca de medianoche. Fue cuando su señoría la trajo. Estaba inconsciente. El doctor Delgado vino y la examinó.
Dijo que había recibido un golpe en la cabeza, pero que nada parecía roto. Aconsejó reposo y observación. La mirada del ama de llaves se dirigió a mi sien. ¿Cómo se siente? Me duele la cabeza. Una subestimación absurda, pero por lo demás. ¿Señora Ana? Ana, señorita. Soy la ama de llaves aquí. Ana, ¿podría decirme qué pasó? Don Carlos me trajo aquí, dijo usted. ¿De dónde? La lástima en los ojos de Ana se profundizó. ¿No lo recuerda? No. La admisión me costó. Recuerdo una conferencia en la Sociedad Médica. Después de eso, hice un gesto impotente hacia la laguna, el espacio vacío donde deberían haber estado horas. Nada hasta que me desperté en esta habitación. Los labios de Ana se apretaron en una línea fina. Esa es una pregunta para su señoría, señorita. Él la está esperando en la biblioteca. Si se encuentra lo suficientemente bien, la llevaré a él. Estoy lo suficientemente bien. No lo estaba. Realmente no. Me palpitaba la cabeza y sentía las piernas flojas. Y debajo del malestar físico había algo peor. El miedo creciente de no saber, de haber perdido horas que todos los demás recordaban, de despertarme en la cama de un hombre extraño sin recordar cómo había llegado. Pero yo era una Pérez, y los Pérez no se desmayaban, ni se alteraban, ni sucumbían a los vapores. Enfrentaban las verdades desagradables con ojos claros. Incluso cuando esas verdades esperaban en una biblioteca, luciendo el rostro de un conde. Ana me guió por un pasillo forrado de retratos, los Alborada a través de los siglos, a juzgar por las variaciones en la moda aristocrática. Descendimos una escalera que se curvaba con gracia hasta la planta baja, donde la luz de otoño inundaba a través de las altas ventanas. La casa era hermosa de una manera austera, más un refugio de erudito que un escaparate de noble. Libros por todas partes, noté, apilados en las mesas del pasillo, amontonados en los alféizares de las ventanas, como si alguien hubiera estado leyendo y simplemente hubiera abandonado los volúmenes donde le apetecía. La puerta de la biblioteca estaba abierta. «Señorita Pérez, mi señor», anunció Ana, y luego se retiró con una rapidez que sugería una larga práctica en dejar a su empleador navegar solo por situaciones incómodas. Entré en la habitación. Él estaba de espaldas a mí, silueteado contra las ventanas que daban al jardín. Alto. Había sabido que sería alto, aunque no habría podido decir por qué, con el cabello oscuro que necesitaba un corte y los hombros que se tensaban ligeramente contra su abrigo. No se giró a mi entrada, aunque sabía que me había oído. Pude verlo en la quietud repentina de su postura, la forma en que su mano se apretaba en el alféizar de la ventana. «Don Carlos de Alborada», dije. Él se giró. Lo primero que noté fue la cicatriz. Recorría desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Una línea blanca que torcía la comisura de su boca en una mueca permanente. Una herida antigua, mal curada. El tipo de lesión que hablaba de guerra o accidente, de dolor que había durado mucho después de que la hoja se retirara. Lo segundo que noté fueron sus ojos, grises, del color de la niebla matutina de Gijón, y actualmente fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. «Señorita Pérez». Su voz era más áspera de lo que había esperado, con una textura como la piedra. «Está despierta. ¿Cómo se siente?» «Confundida», dije con honestidad. «Ana dijo que me trajo aquí anoche, que me había golpeado la cabeza». «Sí». Él no dio más detalles, simplemente me observó con esos ojos inquietantes. «No recuerdo». Las palabras se sintieron como una admisión de fracaso. Recuerdo haber salido de la sociedad médica con mi padre
alrededor de las 5. Él se fue a visitar a un paciente en la calle del Caño. Yo tenía la intención de volver a casa. Después de eso, toqué el punto sensible de mi sien. Nada, hasta que me desperté en su cama. Algo parpadeó en su rostro. ¿Mi cama? ¿Su dormitorio? Al menos Ana fue bastante clara al respecto. ¿Y qué conclusiones ha sacado de despertarse allí? La pregunta fue brusca, casi brutal. Exigía honestidad. Varias, dije. Ninguna de ellas agradable. Ninguna de ellas propicia para mi reputación si se hicieran públicas. Sostuve su mirada directamente. Lo que me lleva a mi pregunta, don Carlos. ¿Qué pasó anoche? Estuvo en silencio un momento largo. Luego, de forma imposible, sonrió. No era una expresión agradable. La cicatriz la torcía de tal manera que parecía algo amargo, pero a pesar de todo había humor en ella. Esa, dijo, es la pregunta que esperaba que usted pudiera responder. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre y en la forma en que siempre decía, no te fíes de nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los mercaderes del mercado, a los charlatanes que vendían elixires milagrosos. Pero ahora lo entendía de otra manera. La mansión, las palabras tranquilas del conde, la promesa implícita de una ayuda desinteresada, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado pulcro, y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido la vida. Había visto el lado oscuro de la naturaleza humana en las autopsias de mi padre, en la hipocresía de la sociedad de Gijón. Me habían criado para ser práctica, para ser una escéptica, y sin embargo, aquí estaba, atrapada en una red de misterio que me arrastraba más profundo con cada momento. La intuición me gritaba que había algo más, algo que no encajaba del todo. El recuerdo me llegó más tarde esa mañana, después de haber bebido el té que Ana me trajo y haber comido la tostada que no quería. Llegó sin previo aviso, un fragmento liberado de la oscuridad. Lluvia, el cielo abriéndose mientras me apresuraba por la calle de la Regente. Mi paraguas un escudo inútil contra el diluvio de Gijón. Mi padre había tomado el carruaje hacia la calle del Caño, y yo había sido demasiado orgullosa para esperar, demasiado ansiosa por regresar a mis libros y mis especímenes. Siempre demasiado ansiosa, decía mi padre, demasiado rápida para asumir que puede navegar sola por la ciudad. La lluvia había obligado a la mayoría de la gente a refugiarse en sus casas. La calle estaba casi vacía. Las ventanas iluminadas por el gas brillaban cálidamente contra la penumbra de octubre. Debería haber tomado un coche de caballos. Debería haber esperado bajo un toldo a que pasara lo peor. En cambio, había seguido adelante, con la cabeza gacha, mis botas salpicando los charcos. No lo vi hasta que salió de las sombras de una callejuela. Señorita Pérez. Conocía esa voz. La conocía, aunque no podía ubicarla. No podía conectar el sonido con un rostro a través de la lluvia y la oscuridad. La voz de un caballero, educada, con un matiz bajo la cortesía. Lo siento, le había dicho, mirando a través de la lluvia. Le conozco. Usted me conocerá. 2 palabras, casi amables. Luego, algo se movió en la oscuridad detrás de él, y me giré para correr. El recuerdo terminó allí, cortado tan limpiamente como un escalpelo a través de la carne. María dejó su taza de té con una mano que casi no tembló. Don Carlos estaba sentado frente a ella en la biblioteca, observándola con la misma concentración inquietante. Había dicho muy poco después de su críptica declaración. Simplemente le había ofrecido té y había esperado como si supiera que los recuerdos llegarían.
Alguien me habló, dijo ahora. En la calle de la Regente, un hombre. Conocía mi nombre. La expresión del conde no cambió, pero algo se tensó alrededor de sus ojos. ¿Qué aspecto tenía? No pude ver, estaba oscuro, lloviendo. Salió de una callejuela, uno de esos pasajes estrechos entre edificios. No reconocí su voz, pero frunció el ceño tratando de captar la impresión. Habló como si me conociera, como si nos hubiéramos conocido antes. Y luego había alguien más detrás de él. Intenté correr. Tocó su sien de nuevo. Debo haberme caído, golpeado la cabeza. Usted no se cayó, dijo don Carlos en voz baja. Fue golpeada. La habitación pareció encogerse alrededor de esas palabras. ¿Golpeada? Sí, la encontré inconsciente en la calle de la Rosa, aproximadamente a las 9. Tenía una herida en la cabeza consistente con un golpe por detrás. Su cartera había desaparecido. No había nadie más presente cuando llegué. María absorbió esto cuidadosamente, de la misma manera que había aprendido a absorber las conferencias de anatomía de su padre con un desapego clínico. La emoción mantenida a distancia. Me encontró. ¿Cómo? Estaba pasando por la calle de la Rosa de camino a casa desde la universidad. Vi una figura tendida en el suelo y la investigué. Su voz era cuidadosamente neutra, pero ella escuchó algo debajo. Una vacilación, como si estuviera eligiendo sus palabras con una cautela inusual. Y me trajo aquí a su casa, no a un hospital o a la residencia de mi padre. La casa de su padre está en el Fontán, a casi 1 kilómetro de distancia. Usted estaba sangrando, inconsciente. Juzgué que un refugio inmediato era más importante que la propiedad. Su boca se torció, la cicatriz la tiró de esa manera, en algo que podría haber sido autoburla. Un juicio que ahora le ha causado pesar, me imagino. Ella debería haberse enfadado, debería haber exigido saber por qué no había enviado a buscar a su padre de inmediato. ¿Por qué la había retenido en su casa durante la noche, en su dormitorio? El escándalo por sí solo podría arruinarla. Pero no estaba enfadada. En cambio, sintió algo incómodamente cercano a la gratitud. Me salvó la vida, dijo. Le proporcioné atención médica y una cama, apenas heroico. No tenía que hacer ninguna de las dos cosas. La mayoría de los hombres habrían llamado a la policía y se habrían desentendido del asunto. No soy la mayoría de los hombres, señorita Pérez. Se levantó abruptamente, moviéndose hacia la ventana de nuevo, su cojera apenas visible. Otra herida antigua, pensó. Este hombre llevaba su historia en su cuerpo como un texto que ella no podía leer del todo. Y antes de que me atribuya demasiada nobleza, debes saber que mis motivos no fueron del todo altruistas. Oh, él se giró para mirarla, retroiluminado por la gris mañana de Gijón. Sé quién la atacó, o más bien, sé por qué fue atacada. Y si estoy en lo cierto, hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. Si estoy en lo cierto, entonces su vida sigue en peligro. Y la mía también. El doctor José, mi padre, llegó 1 hora después, sin aliento y con los ojos desorbitados, algo que el doctor José Pérez nunca se permitía en público. Había recibido un mensaje del mensajero de don Carlos al amanecer, explicó el conde, y había venido tan pronto como sus rondas matutinas se lo permitieron. María. Mi padre me agarró las manos, sus dedos de médico encontrando mi pulso por instinto. Gracias a Dios, la señora Ana dijo que no habías vuelto a casa anoche. Creí. Se interrumpió, su garganta trabajaba con dificultad. Creí lo peor. Estoy bien, padre, de verdad. Me duele la cabeza, pero el médico de don Carlos me examinó. No hay ninguna herida grave.
La mirada de mi padre se dirigió al conde, de pie en silencio junto a la chimenea. Algo pasó entre los dos hombres, un intercambio que no pude interpretar. Mi señor, dijo mi padre, estoy en deuda con usted. No está en deuda con nadie, Dor Pérez. Hice lo que cualquiera habría hecho. Usted hizo considerablemente más que eso. La voz de mi padre estaba cargada de significado, y entiendo la discreción requerida en este asunto. Don Carlos inclinó la cabeza. La reputación de su hija es de suma importancia. La señora Ana ha recibido instrucciones de no decir nada sobre la presencia de la señorita Pérez aquí. En cuanto a la casa, tuve un invitado que enfermó y requirió atención nocturna. Nada más. ¿Y el ataque en sí? Mejor discutirlo en privado, creo. La mirada del conde se dirigió a María. Los tres se sentaron en sillas dispuestas alrededor de la mesa de lectura central de la biblioteca. Una conferencia peculiar. Médico, hija y noble. Ana trajo más té, su expresión cuidadosamente en blanco, y luego se retiró con la misma discreción que había mostrado antes. Don Carlos habló primero. Hace 3 semanas recibí una carta anónima entregada en mano en mis aposentos de la universidad. Contenía información sobre la muerte de mi padre. Su padre murió hace 5 años, dijo mi padre lentamente, en un accidente de equitación. Esa fue la historia oficial. La carta sugería lo contrario. Afirmaba que fue asesinado y que las pruebas de su asesinato habían sido suprimidas por personas en posiciones de considerable poder. Me incliné hacia adelante a pesar de mí misma. ¿Qué pruebas? La carta no especificaba. Solo decía que un médico había realizado una autopsia privada a petición de mi madre y que los hallazgos contradecían la causa oficial de la muerte. Decía que este médico guardaba notas ocultas donde no serían encontradas por aquellos que querían que la muerte de mi padre fuera declarada accidental. ¿Y usted creyó esto?, preguntó mi padre. No sabía qué creer. La muerte de mi padre fue conveniente para ciertas partes. Había estado investigando irregularidades financieras en varios de los principales bancos de Gijón. Se había hecho enemigos. La mandíbula de don Carlos se tensó. Siempre me lo había preguntado. La carta dio voz a mis dudas. Así que usted comenzó su propia investigación, dije. Sí, discretamente. Hice indagaciones entre los antiguos asociados de mi padre. Revisé sus papeles y hace 2 semanas descubrí el nombre del médico que realizó la autopsia privada. Miró a mi padre. El rostro de mi padre se había puesto pálido. Sí, el doctor Jaime Lázaro, su mentor, el hombre que lo entrenó antes de su muerte hace 8 años. El silencio que siguió fue absoluto. Mi mente corrió. El doctor Lázaro había sido el maestro de mi padre, su amigo más cercano. Yo tenía 11 años cuando murió. Consunción, decían todos, aunque él parecía lo suficientemente sano la última vez que lo había visto. Mi padre había guardado luto durante meses. Lázaro nunca mencionó haber realizado una autopsia al difunto conde, dijo mi padre finalmente. Si tenía notas, nunca las vi. Quizás las ocultó demasiado bien. O quizás, don Carlos dudó, quizás su muerte tampoco fue por causas naturales. Mi padre se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Está sugiriendo una conspiración, asesinato tras asesinato. Es fantástico. ¿Lo es? Mi padre investigó crímenes financieros. Su mentor realizó una autopsia que reveló un asesinato. Ambos hombres están muertos. Y ahora, la mirada del conde se posó en mí. Ahora alguien ha atacado a su hija. ¿Por qué soy su hija?, pregunté. Porque quienquiera que mató a su padre y al doctor Lázaro cree que usted podría tener acceso a las notas ocultas. Esa sería mi suposición.
Mi padre se giró de la ventana con expresión demacrada. Esto es una locura. Si lo que está sugiriendo es cierto, si realmente existe una conspiración de esta magnitud, entonces todos estamos en peligro. Deberíamos ir a las autoridades y decirles que... La voz de don Carlos fue aguda. Que una carta anónima afirma que mi padre fue asesinado, que una autopsia privada realizada hace 5 años podría contradecir los hallazgos oficiales. No tenemos pruebas, ni evidencia, nada más que especulaciones y una joven con una herida en la cabeza que no recuerda su propio ataque. Entonces, ¿qué propone? El conde me miró a los ojos. Encontraremos las notas, si existen. Si el doctor Lázaro realmente documentó pruebas de asesinato, entonces las encontraremos y expondremos a quien quiera que haya estado matando para mantenerlas ocultas. No. La voz de mi padre era plana. Absolutamente no. No permitiré que María se involucre en esto. Ya ha sido herida. Ya estoy involucrada, padre. Mantuve la voz tranquila, razonable. Alguien me atacó anoche. Ya sea que sigamos esta investigación o no, ahora soy un objetivo. Todos lo somos. Miré a don Carlos. Al menos si estamos buscando la verdad, tenemos la oportunidad de poner fin a esto. Una oportunidad de morir, dijo mi padre con amargura. Quizás, pero prefiero morir luchando que esperar pasivamente el próximo ataque. Las palabras flotaron en el aire, demasiado dramáticas, demasiado parecidas a algo de una novela sensacionalista, pero eran ciertas, a pesar de todo. Don Carlos se levantó, se dirigió a un mueble y sacó una carpeta que colocó sobre la mesa entre nosotros. Estos son los papeles de mi padre, sus notas de investigación. Están incompletas. Él fue cuidadoso de no poner demasiado por escrito, pero mencionan 3 nombres repetidamente. 3 hombres que él creía que estaban involucrados en el fraude financiero que estaba investigando. Abrí la carpeta. La letra era audaz, segura, la misma mano que había escrito las cartas expuestas en el recibidor. Escaneé las páginas. Transacciones bancarias, notas de reuniones, observaciones sobre discrepancias en los libros de contabilidad. 3 nombres aparecían una y otra vez, rodeados, subrayados, conectados por líneas que sugerían relaciones. Don Alejandro Carrington, don Ricardo Musgo, don Tomás Pérez. Carrington, murmuré. Conozco ese nombre. Debería. Su hija, doña Valeria Carrington, es una de las figuras más prominentes de la sociedad gijonesa. Se ha propuesto hacerse amiga de hombres influyentes. La forma en que don Carlos dijo hacerse amiga dejaba pocas dudas sobre su significado. Ella intentó hacerse amiga de usted. Lo intentó, fui menos receptivo de lo que esperaba. A pesar de todo, el peligro, el miedo, el dolor en mi cabeza, sentí que mi boca se torcía. ¡Qué decepción para ella! Su rostro marcado se transformó brevemente en algo casi parecido a una sonrisa. En efecto. Momentito, aquí tengo que hacer una pausa. ¿Soy yo o todo esto, esta situación de detective de incógnito con el conde, es un poco, no sé, demasiado? Quiero decir, soy la hija de un médico, no una heroína de folletín. Me enseñaron a diseccionar un cadáver, no a huir de asesinos, y ahora me encuentro metida hasta el cuello en una conspiración financiera. Una que implica a personas muy poderosas de Gijón. Musgo, Carrington. Estos son nombres importantes. ¿Realmente estamos hablando de un fraude tan grande que la gente está dispuesta a matar para ocultarlo? Me pregunto si mi padre se siente igual de abrumado. Él siempre ha sido un hombre de ciencia, de hechos, de lo tangible. ¿Cómo encaja todo esto de cartas anónimas y notas ocultas con su visión del mundo?
Pero supongo que la verdad a veces es mucho más extraña que la ficción. No es lo que esperaba, en absoluto. Ni en 1 millón de años habría imaginado que mi vida daría este giro tan dramático. Una parte de mí está aterrorizada, claro, pero otra parte, esa misma que me empujaba a ir a las charlas médicas, a pesar de las miradas de desaprobación, se siente extrañamente viva, fascinada incluso. ¿Esa es una locura? Probablemente sí. En fin, volvamos a la historia. El segundo recuerdo llegó mientras salíamos de la casa de don Carlos con mi padre, pisando el frío de la tarde. Calle de la Rosa. Estaba corriendo, los pies resbalaban sobre los adoquines mojados, mi cabeza palpitaba donde me habían golpeado. No caído, golpeado. El golpe todavía irradiaba dolor por mi cráneo. Detrás de mí, pasos, 2 pares, moviéndose rápido. Señorita Pérez, la voz de antes, ya no cortés, urgente ahora, con un matiz de desesperación. Por favor, necesitamos hablar con usted. No me detuve, no pude. Mis instintos gritaban peligro, incluso mientras mi mente racional protestaba que los caballeros no atacaban a las mujeres en las calles de Gijón. Excepto que sí, lo habían hecho. La callejuela desembocaba en la calle de la Rosa. Luces de gas, gente, seguridad. Casi allí, algo me golpeó por detrás. No una mano, algo más pesado, quizás un palo con peso, o la culata de una pistola. El mundo explotó en estrellas y dolor, y yo estaba cayendo, cayendo. Brazos me atraparon antes de que tocara el suelo. Brazos diferentes. Alguien que no conocía aún. La tengo. Su voz ronca por la alarma. La tengo. Traté de concentrarme en el rostro sobre mí, pero la oscuridad me arrastraba hacia abajo, espesa e irresistible. Lo último que recordé fueron unos ojos grises y una cicatriz que atrapaba la luz de gas y el olor a libros y tabaco. Luego, nada. María. La mano de mi padre estaba en mi codo, estabilizándome. ¿Qué pasa? Otro recuerdo. Estaba corriendo. Me persiguieron hasta la calle de la Rosa. Y luego miró hacia la casa de don Carlos, hacia las ventanas que reflejaban el sol de la tarde. Él me atrapó. El conde. Él estaba allí cuando caí. El agarre de mi padre se tensó. Tenemos que llevarte a casa. Pero María apenas escuchó. Estaba pensando en el tiempo, en la precisión requerida para que don Carlos hubiera estado en el lugar exacto, en el momento exacto. Estaba pensando en coincidencias y en cuánto había aprendido de su padre a desconfiar de ellas. Esa noche soñé con el don Lázaro, no como lo había visto por última vez, gris y disminuido en su lecho de enfermo, sino como había sido cuando yo era una niña, vigoroso, de mente rápida, con dedos manchados de tinta y una risa que hacía vibrar las ventanas. Él había sido quien había fomentado mi interés por la medicina. Me había pasado textos de anatomía cuando mi padre no miraba. La niña tiene cerebro, le dijo al doctor Pérez. Es un crimen desperdiciarlo en acuarelas y bordados. En el sueño estábamos en su estudio, libros por todas partes, un caos organizado. Recordaba que me estaba mostrando algo, señalando una página de un diario de cuero. Tienes que entender, María, la verdad no siempre es bienvenida. A veces es peligrosa. ¿Qué verdad? Pero él no respondía. Solo seguía señalando la página, a palabras que no podía leer del todo, de la forma en que funcionan las cosas en los sueños. Me desperté, jadeando, la imagen ya desvaneciéndose. Excepto que había visto ese diario antes, no en un sueño, sino en la realidad. En el estudio del doctor Lázaro, hace años,
un diario de cuero con un candado de latón. Me senté en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Dónde habría escondido el doctor Lázaro algo que no quería que se encontrara? No en su casa. Eso habría sido registrado después de su muerte, sus posesiones distribuidas o vendidas. No en el hospital donde había trabajado. Demasiada gente, demasiado riesgo de descubrimiento. ¿Dónde entonces? La respuesta llegó con la certeza de la verdad. En algún lugar donde solo unas pocas personas pensarían en buscar. En algún lugar conectado con su trabajo, pero separado de su vida pública. La Escuela de Anatomía. El doctor Lázaro había sido uno de los fundadores de la Escuela Privada de Anatomía de Gijón, mucho antes de que la universidad incorporara formalmente la formación médica. La escuela había cerrado después de un escándalo. No recordaba los detalles. Algo con los profanadores de tumbas, pero el edificio seguía en pie, ¿no? Abandonado, cerrado con llave, olvidado por todos excepto por aquellos que habían estudiado allí. Mi padre había estudiado allí, y también el difunto conde de Alborada. Esperé hasta la mañana para enviar la nota. La señora Ana, nuestra ama de llaves, se mostró escéptica cuando le pedí que entregara un mensaje a la residencia de don Carlos, pero no discutió. Quizás intuyó que discutir conmigo en ese estado de ánimo sería inútil. La respuesta llegó en 2 horas. Señorita Pérez, su hipótesis es sólida. Nos vemos en la biblioteca de la universidad a las 2 UJIS. Venga sola si es posible, aunque sospecho que su padre insistirá en acompañarla. Destruya esta nota. Simplemente sé. No Alborada o Carlos Hartwell o cualquier firma formal. Como si ya fuéramos conspiradores, unidos por secretos y peligros en una intimidad que trascendía las convenciones sociales. Sostuve la nota sobre la vela de mi habitación y la observé quemarse. Mi padre insistió en acompañarme, por supuesto, aunque fue llamado casi de inmediato por una emergencia, un parto difícil en el barrio del puerto que requería su experiencia específica. Me dejó en la biblioteca con instrucciones estrictas de esperar dentro hasta que regresara. Esperé exactamente 5 minutos antes de encontrar a don Carlos. Estaba en la colección médica, rodeado de textos de anatomía, pero levantó la vista en el momento en que entré, como si me hubiera estado esperando. Su padre tuvo que irse. Un paciente, conveniente. Sí, lo miré a los ojos. Casi tan conveniente como que usted estuviera en la calle de la Rosa en el momento exacto en que fui atacada. Para su crédito, no disimuló. Ha estado pensando en eso. He estado pensando en varias cosas, incluyendo cómo una carta anónima le llegó a usted hace 3 semanas y ahora, de repente, su investigación nos ha involucrado a mi padre y a mí. Es toda una coincidencia. No creo en las coincidencias. Yo tampoco, don Carlos. Nos miramos fijamente a través de la mesa de lectura. 2 personas enfrascadas en una contienda que ninguno de los dos había accedido a comenzar. A nuestro alrededor, la biblioteca respiraba silencio y el olor a cuero viejo. ¿Crees que orquesté tu ataque?, dijo finalmente. Creo que usted estuvo allí muy rápido. Creo que me llevó a su casa en lugar de a un hospital o a mi padre. Creo que me ha contado una historia sobre conspiración y asesinato que puede ser cierta o no, y que lo ha hecho de una manera diseñada para conseguir mi ayuda. Hice una pausa. También creo que, a pesar de todo eso, probablemente esté diciendo la verdad. Su expresión cambió. ¿Por qué? Porque es un mentiroso pésimo. Cuando miente, su mano va a su costado. La vieja herida, supongo. Como si la deshonestidad le causara dolor físico. Lo hizo 2 veces ayer cuando evadió cómo me encontró. Incliné la cabeza. Así que la verdadera historia, si me hace el favor.
¿Por qué estaba en la calle de la Rosa? Y no me diga que simplemente estaba de paso. Nadie simplemente pasa por la calle de la Rosa a las 9 de la noche en una noche lluviosa. Don Carlos permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, soltó una carcajada. Un sonido corto y brusco que contenía más amargura que humor. Es la hija de su padre. Él tiene el mismo talento para ver a través de las divagaciones. Se dirigió a la ventana, poniendo distancia entre nosotros. La estaba siguiendo. A usted. ¿Me la estaba siguiendo? Desde que llegó la carta, he estado vigilando la casa de su padre. Sospechaba que quienquiera que quisiera mantener en secreto la muerte de mi padre, eventualmente podría atacar al Dr. Pérez o a su familia. Ambos son fuentes potenciales de información sobre las notas del doctor Lázaro. Se giró de nuevo, su rostro marcado, duro a la luz de la tarde. Cuando usted salió sola de la conferencia de la Sociedad Médica, la seguí para asegurarme de que llegara a casa sana y salva. La perdí de vista bajo la lluvia. Para cuando la encontré de nuevo en la calle de la Rosa, ya había sido atacada. Lo absorbí. Nos ha estado espiando durante 3 semanas, protegiéndonos sin nuestro conocimiento ni consentimiento. Me habría creído si me hubiera acercado a usted directamente. Si le hubiera contado mi teoría sobre conspiración y asesinato. Su voz se volvió áspera. O me habría descartado como un loco, un recluso marcado obsesionado con su padre muerto. Quería negarlo, pero la honestidad me obligó a lo contrario. Podría haber sido escéptica. Precisamente, así que observé y esperaba estar equivocado sobre el peligro. Su mano fue a su costado. No me le equivoqué. No, me acerqué, lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la hebra plateada en su cabello oscuro. No, no se te equivocó, y le debo la vida por su paranoia. O está en peligro por mi investigación. Se podría argumentar que he empeorado las cosas. También se podría argumentar que el peligro existía, investigara usted o no. Que quienquiera que mató a su padre y al don Lázaro, finalmente iría a por cualquiera que pudiera descubrir la verdad. Sostuve su mirada. No estoy enfadada porque me esté siguiendo, don Carlos. Estoy agradecida, pero insisto en que, a partir de este momento, trabajemos juntos con honestidad. No más vigilancia desde las sombras. No más protegerme sin mi conocimiento. ¿Quiere ser un socio de pleno derecho en esta investigación? Soy un socio de pleno derecho. En el momento en que me golpearon, lo hicieron personal. Algo cambió en su expresión. Respeto quizás o reconocimiento. Su padre estará furioso. Mi padre me educó para pensar por mí misma. Se adaptará. Me permitió una pequeña sonrisa. Eventualmente. Muy bien, señorita Pérez. Socios. Me tendió la mano. La tomé. Su palma estaba cálida, callosa en lugares inesperados. Una mano de erudito, pero una que había conocido el trabajo. Socios. Y si vamos a trabajar juntos, probablemente deberías llamarme María. Carlos. El nombre sonó extraño en su voz áspera, demasiado íntimo para una biblioteca, demasiado personal para dos personas que apenas se conocían desde hacía un día, pero ya habían traspasado los límites sociales normales, ¿no? En el momento en que me había despertado en su cama, la propiedad se había convertido en una ficción pintoresca. Carlos, repetí, probando el nombre. Ahora, sobre esta escuela de anatomía. Escena desde la perspectiva de Ana, el ama de llaves. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, y eso que han pasado meses desde entonces. Yo ya me iba a retirar, cerca de la medianoche, cuando oí el revuelo en el recibidor.
Don Carlos no era hombre de grandes aspavientos, así que aquello me puso en alerta. Bajé las escaleras y lo que vi, madre de Dios, él venía cargando a una muchacha, flaca, no demasiado alta, el pelo castaño empapado y desprendido de sus horquillas, cubriéndole el rostro. Estaba inconsciente y vi la sangre oscura y pegajosa manchándole la sien. Don Carlos parecía un fantasma, su cara pálida bajo la cicatriz, sus ojos grises llenos de una intensidad que nunca le había visto, ni siquiera cuando se enteró de la muerte de su propio padre. Ana, dijo, su voz ronca de urgencia, traiga al doctor Delgado ahora y prepare mi habitación, no la de invitados, no, su habitación personal. Y yo, que he servido en esta casa desde que era una cría, sé que eso significaba algo grave, algo inusual. La reputación en Gijón es más frágil que el cristal. Pero don Carlos no era hombre de preocuparse por las apariencias cuando había algo más importante en juego. Había algo en su forma de mirar a la muchacha, de tenerla en sus brazos, que me dijo que esta no era una noche más. Una extraña mezcla de deber y algo más profundo que no supe descifrar. La puse en su cama, le quité las botas, intentando ser tan delicada como fuera posible. Ella se movió, un gemido apenas audible, y él se quedó allí, junto a la cama, inmóvil, como una estatua hasta que el doctor llegó. Pasó la noche velando. Eso no lo he visto en mi vida, y mire que he visto cosas. No era por la herida, no, era por ella. Los recuerdos llegaban cada vez más rápido ahora, piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar. Me estaban cargando, brazos fuertes, el olor a lana y lluvia, mi cabeza ladeada contra un pecho sólido. Cada paso enviaba un latido de dolor por mi cráneo, pero no parecía poder comunicarlo. No podía hacer que mi voz funcionara. Quédate conmigo. La voz de Carlos cerca de mi oído. María, quédate despierta si puedes. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté preguntar, pero las palabras salieron ininteligibles. Shh, no intentes hablar. Estás herida. Te llevo a un lugar seguro. ¿Seguro? ¿Estaba él seguro? No lo sabía, no podía recordarlo, pero sus brazos eran firmes y su voz amable, y la oscuridad me arrastraba de nuevo. Así que me dejé confiar, porque la alternativa era ahogarme en el miedo. Así está bien, murmuró como si pudiera sentir mi rendición. Confía en mí, solo por esta noche. Mañana puedes decidir si lo merezco. Una puerta se abrió. Calor y luz. La voz sorprendida de Ana. Mi señor, ¿qué? Busque al autor Delgado ahora y prepare mi habitación. Necesita un lugar para descansar. ¿Su habitación, mi señor? Necesita un lugar para descansar, Ana, y necesito estar seguro de que no la dejen sola hasta que estemos seguros de que no está gravemente herida. Me llevaron escaleras arriba, me colocaron sobre algo suave, manos suaves, impersonales. Me quitaron las botas, me echaron una manta, dedos fríos comprobando el pulso en mi muñeca. Duerme ahora, dijo Carlos desde algún lugar encima de mí. Yo velaré por ti. Y como la oscuridad no podía ser negada por más tiempo, lo hice. María regresó al presente para encontrar a Carlos observándola con preocupación. Otro recuerdo, dijo. Sí, presioné mis manos sobre la mesa de lectura, anclándome en la sólida madera. Le recuerdo llevándome, trayéndome a su casa. Bien, los recuerdos están regresando. El doctor Delgado dijo que podrían. A medida que la hinchazón disminuya, usted se quedó conmigo. Esa noche, usted veló por mí.
Quería estar seguro de que no desarrollara fiebre o delirio. Las heridas en la cabeza pueden ser impredecibles. Una explicación clínica. Razonable, excepto que recordaba su voz en la oscuridad, la gentileza de sus manos, y sospechaba que había algo más que prudencia médica. Gracias, dije simplemente. Él parecía incómodo, como si la gratitud fuera un idioma que no hablaba. Deberíamos discutir lo de la escuela de anatomía. Si tiene razón sobre que el doctor Lázaro escondió sus notas allí, ¿cuándo podemos buscar? Esta noche, después de oscurecer, el edificio supuestamente está cerrado y abandonado. Pero dudó, conexiones. Puedo conseguirnos la entrada. ¿Conexiones? Significa que ya he investigado esta posibilidad. Significa que he estado pensando en ello desde que su padre mencionó los hábitos de documentación obsesivos del doctor Lázaro. Si las notas existen, la escuela de anatomía es el lugar lógico. Hizo una pausa. También es peligroso. Si tenemos razón sobre una conspiración, otros pueden haber llegado a la misma conclusión. Podríamos estar caminando hacia una trampa. Entonces tendremos cuidado. María, no. Levanté una mano. No me diga que es demasiado peligroso. No sugiera que me quede en casa mientras usted investiga. No lo aceptaré. Iba a decir, continuó Carlos con una paciencia que sugería que ya había tratado con gente terca antes, que si vamos a hacer esto, deberíamos prepararnos adecuadamente. Armas, un plan, alguien que sepa dónde estamos. Oh, sentí que el calor me subía a las mejillas. Eso es sensato. Tengo momentos ocasionales de sensatez. Son raros, pero ocurren. Su boca marcada se torció en algo casi parecido a una sonrisa. A las 8, nos vemos en la entrada de la universidad. Vista ropa oscura y botas resistentes. Y, señorita Pérez, María, no le diga a su padre a dónde va. Si nos pasa algo, preferiría no tener su muerte también en mi conciencia. La escuela de anatomía se acurrucaba a la sombra del casco antiguo de Gijón. Un edificio georgiano en ruinas. Una vez había sido grandiosa. Yo podía ver rastros de su antigua elegancia en la cantería, en las proporciones de las ventanas, pero décadas de abandono la habían transformado en algo gótico, casi siniestro. Las enredaderas trepaban por los muros. Las ventanas estaban oscuras, varias rotas, como cuencas vacías. Alegre, murmuré. Carlos me miró, una ceja levantada. Vestía lana oscura, ropa práctica que no anunciaba su título. Sin su elegante abrigo y corbatín, podría haber sido cualquiera. Un obrero, un clérigo, un criminal. Solo su porte lo delataba. La autoridad inconsciente de alguien acostumbrado a mandar. Segundo pensamiento. Ninguno en absoluto, aunque admito que el escenario es bastante melodramático. Si nos encontramos con un fantasma, lo haré personalmente responsable. Su risa fue suave, sorprendida, contenida. Nos habíamos acercado por la parte de atrás, a través de una callejuela que serpenteaba entre edificios como un secreto. La puerta a la que Carlos me condujo era de madera, hinchada por la humedad, pero se abrió cuando aplicó presión en el lugar preciso. Sus contactos tienen buen conocimiento de este edificio, observé. Mi padre estudió aquí. Me lo enseñó una vez hace años, cuando estaba considerando la medicina. ¿Por qué no siguió la medicina? Descubrí que prefería el estudio de la historia. Los muertos de siglos pasados son menos inquietantes que los muertos recientes. Sacó una linterna oscura de su abrigo, encendiéndola para proyectar un haz estrecho, aunque quizás eso diga algo poco halagador sobre mi constitución. Adentro, la escuela de anatomía olía a polvo y decadencia.
Nuestros pasos resonaban en los azulejos rotos. La luz de la linterna revelaba destellos de lo que había sido: un aula con asientos escalonados, una mesa de demostración que aún tenía manchas que yo prefería no identificar, estantes vacíos de los textos y especímenes que una vez los habían llenado. La oficina del Dr. Lázaro estaba en el segundo piso, dijo Carlos en voz baja. Ala este. Subimos escaleras que crujían alarmantemente bajo nuestro peso. Mi corazón latía demasiado rápido, mi boca seca por la adrenalina que reconocía de asistir a mi padre durante procedimientos difíciles. Miedo y emoción se enredaron hasta que no pude separarlos. El pasillo del segundo piso se extendía ante nosotros, con puertas colgando abiertas como bocas. Carlos se movía con una sorprendente discreción para ser un hombre grande. Su cojera apenas perceptible. Entrenamiento de soldado, pensé. O quizás solo práctica en navegar herido. Ahí, indicó, una puerta al final del pasillo. La oficina era más pequeña de lo que yo había esperado. Un escritorio, una silla, estantes empotrados en las paredes, todo cubierto de polvo, lo suficientemente grueso como para escribir en él. Nadie había estado aquí en años, o eso parecía. Carlos barrió el haz de la linterna por la habitación y vi lo que él había visto: huellas en el polvo, recientes, a juzgar por los bordes afilados. Alguien más había estado aquí, recientemente. Bueno, dije en voz baja, no somos los únicos que buscan. No. Carlos se acercó al escritorio, examinándolo cuidadosamente sin tocarlo. Pero no encontraron lo que buscaban, o no habrían dejado la oficina tan intacta. Estaban buscando, no destruyendo pruebas. ¿Cómo lo sabe? Porque si hubieran encontrado las notas de Lázaro, habrían quemado este lugar hasta los cimientos. Eso es lo que yo haría si estuviera tratando de ocultar un asesinato. La forma casual en que lo dijo, la clara evidencia de que había pensado en la logística de ocultar un crimen, debería haberme alarmado. En cambio, me sentí tranquila. Mejor tener un socio que entendiera las profundidades de la oscuridad humana que uno que asumiera ciegamente lo mejor de todos. ¿Dónde habría escondido su padre algo?, pregunté. No en los lugares obvios, el escritorio, los estantes, en algún lugar donde solo alguien que lo conociera pensaría en buscar. Carlos permaneció en silencio. El haz de la linterna se movía lentamente por las paredes. Era un maestro. Creía en la educación, en transmitir el conocimiento a la siguiente generación. Si tenía información que quería preservar pero ocultar, la escondería en algún lugar donde un estudiante finalmente la encontraría. Alguien lo suficientemente curioso como para mirar más allá de la superficie. Intercambiamos miradas, el mismo pensamiento, llegando simultáneamente. Los libros, dije. Los estantes contenían quizás 2 docenas de volúmenes. Los restos de una vida académica, textos médicos anticuados, tratados filosóficos, un juego completo de Sir Walter Scott que parecía salvajemente fuera de lugar. Empecé a retirarlos uno por uno, buscando espacios huecos, cubiertas falsas, cualquier cosa que pudiera ocultar papeles. Nada. Carlos estaba examinando los estantes mismos, pasando sus manos por los bordes. Espera, dijo. Presionó algo. Yo no pude ver qué, y una sección del estante se balanceó hacia adentro con un clic que pareció increíblemente ruidoso en el silencioso edificio. Detrás, una cavidad de quizás 8 pulgadas de profundidad, y dentro de esa cavidad, un diario de cuero con un candado de latón. Dios mío. Exhalé. Lo encontró. Pero Carlos fruncía el ceño, su mano todavía en el diario, sin quitarlo.
Es demasiado fácil. ¿Fácil? Hemos estado buscando. Había alguien más aquí. Dejaron huellas. ¿Por qué no encontraron esto? El mecanismo no es particularmente sofisticado. Cualquiera que examinara los estantes con cuidado lo habría descubierto. Tenía razón. El triunfo que había sentido hacía un momento se agrió en inquietud. Una trampa, posiblemente, o el sonido vino de detrás de nosotros. Un paso, deliberado, ya sin intentar el sigilo. Nos giramos a la vez. Un hombre estaba en la puerta, de mediana edad, bien vestido, con el porte confiado de alguien acostumbrado a la autoridad. Sostenía una pistola con la facilidad casual de una larga familiaridad. Don Carlos de Alborada, dijo el hombre agradablemente. Y señorita Pérez, supongo. Qué conveniente encontrarlos a ambos aquí. Me ahorra la molestia de cazarlos por separado. Mi mente se aceleró, tratando de ubicarlo. Había visto esa cara antes, estaba segura. ¿Dónde? Entonces hizo clic. La charla de la sociedad médica. Él había estado allí, de pie al fondo de la sala, observándome a mí. Don Ricardo Musgo, dijo Carlos en voz baja, me preguntaba cuándo se mostraría. El hombre sonrió. ¿De verdad? ¡Qué perceptivo! Aunque no lo suficientemente perceptivo parece, como para evitar caer en mi trampa. El diario es falso. Me desperté una noche, desorientada y confundida. La habitación estaba oscura, excepto por la luz del fuego, y alguien sentado en una silla junto a la cama. Carlos, mi voz estaba ronca. Estoy aquí. Se acercó, su rostro entrando en el círculo de luz del fuego. ¿Cómo se siente? Me duele la cabeza. ¿Dónde estoy? Está a salvo en mi casa. Fue atacada. ¿Lo recuerda? Traté de pensar, pero el esfuerzo envió un dolor punzante por mi cráneo. No, no lo hago. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no con mi padre? Su padre no estaba localizable. La traje aquí porque era lo más cerca. El doctor Cordelita Delgado la examinó. Dice que se recuperará, pero necesita descansar. Usted no me conoce. Las palabras salieron lastimosas, asustadas. ¿Por qué me ayudaría? Carlos permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era áspera con algo que no pude nombrar. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque no podía simplemente irme y dejarla tirada en esa callejuela. Porque se detuvo y luego volvió a empezar. Porque creo que estamos atrapados en la misma red, usted y yo, buscando las mismas verdades. Y no permitiré que la lastimen por ello. Es extraño, mascullé, volviendo a caer hacia el sueño. Su risa fue suave, sorprendida. Sí me lo han dicho. Extraño pero amable. Me gusta la amabilidad. Duerma María. Estaré aquí si me necesita. Y yo había dormido, confiando en un extraño, porque a veces la confianza era la única elección racional en una situación irracional. Por la mañana olvidaría esa conversación, pero una parte de mí recordaba la sensación de seguridad en la oscuridad. Una voz firme, ojos grises que no albergaban engaño. Una parte de mí lo recordaba incluso cuando mi mente consciente no lo hacía. Me senté en el estudio de mi padre, rodeada de las posesiones restantes del doctor Lázaro. Después de su muerte, mi padre había salvado lo que pudo. Libros, instrumentos, papeles, incapaz de entregar el trabajo de toda la vida de su mentor al olvido. La mayoría se había guardado en el ático, olvidada, acumulando polvo durante 8 años. Ahora estaban esparcidos por cada superficie. Un rompecabezas en 3 dimensiones. Llevaba 6 horas así. Mis ojos me quemaban. Mi cabeza me dolía donde me habían golpeado.
Un recordatorio persistente de lo que estaba en juego. 3 días, había dicho don Ricardo. Quedaban 2 días. ¿Dónde esconderías algo, doctor Lázaro? ¿Dónde pondrías algo que querías que se encontrara, pero solo por la persona adecuada? Cerré los ojos, recordando. Tenía 11 años cuando murió, lo suficientemente mayor como para observar, lo suficientemente joven como para pasar desapercibida. El doctor Lázaro me había dejado explorar su estudio mientras mi padre y él discutían casos. Había hojeado textos de anatomía que apenas entendía, atraída por las ilustraciones detalladas. Había examinado su colección de especímenes conservados en alcohol, fascinada y repelida a la vez. Lo había visto trabajar. El doctor Lázaro era meticuloso. Cada paciente recibía un expediente. Cada procedimiento se documentaba. Cada observación se registraba con su distintiva letra inclinada. Los diarios. Mis ojos se abrieron de golpe. El doctor Lázaro había llevado diarios, de décadas, cada uno cuidadosamente fechado e indexado. Mi padre los había heredado, los había añadido a su propia colección. Recubrían los estantes de este estudio. Lomos de cuero marchando en orden cronológico, pero había un hueco. Me puse de pie, acercándome a los estantes, pasando mi dedo por los lomos. 1847, 1848, 1849, 1871, 1852. El diario de 1850 faltaba, el año de la muerte del difunto conde. «Padre», le llamé escaleras arriba. «Padre, ¿dónde está el diario del doctor Lázaro de 1850? El doctor Pérez apareció, limpiando instrumentos quirúrgicos. Había estado limpiando su equipo después de una tarde de visitas a domicilio. 1850. No recuerdo, debería estar con los demás. No lo está, es el único que falta. Mi padre frunció el ceño bajando las escaleras. Él mismo examinó el estante, confirmando lo que yo había encontrado. Eso es extraño. Estoy seguro de que tenía la colección completa. ¿Podría haberlo prestado a alguien? No presto los diarios de Lázaro. Son demasiado valiosos. Hizo una pausa, pensando. Espera, hubo una solicitud. Poco después de su muerte, un colega pidió revisar sus notas sobre un procedimiento específico. Me negué, pero él fue insistente. Un cirujano prominente, alguien con influencia. Finalmente accedí a dejarle examinar el diario aquí. En este estudio, bajo supervisión, lo observé todo el tiempo. Lo devolvió antes de irse. ¿Quién fue? Don Ricardo Musgo. El nombre cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila. Él tenía el diario de 1850, dije lentamente. Debió haberlo tomado entonces, sustituyó uno falso, o simplemente se lo metió en el abrigo mientras usted estaba distraído. Lo ha tenido durante 8 años. Entonces, ¿por qué sigue buscando si tiene las notas de la autopsia? Porque tenerlas no es suficiente. Necesita estar seguro de que no hay copias, ninguna otra prueba. Es paranoico, y con razón. El doctor Lázaro era minucioso. Podría haber documentado sus hallazgos en varios lugares. Mi padre se hundió en su silla, de repente luciendo más viejo. Le di a Musgo acceso al trabajo de Lázaro. Le ayudé a encubrir un asesinato. Usted no lo sabía. Debería haberlo sabido. Debería haber preguntado por qué quería ese diario específico. Debería haber sido más cuidadoso. Me miró, con los ojos atormentados. María, si Musgo nos ha estado vigilando durante años, esperando a ver si descubrimos el secreto de Lázaro, estás en constante peligro. Ambos lo estamos. Sí, lo dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza.
Por eso necesitamos encontrar cualquier prueba restante antes que él. Padre, piense. ¿El doctor Lázaro guardaba registros en algún otro lugar? ¿Tenía otro estudio, otro lugar donde pudiera haber guardado información sensible? Tenía habitaciones en el hospital, pero fueron desalojadas después de su muerte. ¿Qué hay de su casa? ¿Vivía solo? Tenía una casa en el Fontán, un lugar pequeño, nada grandioso. Después de su muerte, su hermana la heredó. La vendió casi de inmediato. Vivía en Inglaterra, no tenía uso para una propiedad en Gijón. Mi padre hizo una pausa. Aunque, ahora que lo pienso, mencionó algo extraño cuando estaba arreglando sus asuntos. Dijo que la casa parecía más pequeña por dentro que por fuera. Bromeó diciendo que quizás Lázaro tenía pasadizos secretos, como una novela gótica. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Y si no era una broma? La casa en el Fontán había cambiado de manos 3 veces desde la muerte del doctor Lázaro. Actualmente pertenecía a una viuda llamada Sra. Fernández, quien, según los registros públicos, había pasado el último mes visitando a su familia en A Coruña. Era, señaló Carlos mientras examinaba las ventanas oscurecidas, notablemente conveniente para nuestros propósitos. ¿De verdad vamos a entrar a la fuerza en una residencia privada? Susurré a su lado. Estábamos agachados en las sombras al otro lado de la calle, observando la casa en busca de señales de ocupación. Estamos investigando una escena del crimen. Si entramos por una ventana sin cerrar, eso es simplemente una serendipia. Sofistería. Prefiero una ética flexible. Espere aquí mientras reviso la parte trasera. Pero lo seguí de todos modos, moviéndome con una sorprendente discreción para alguien no acostumbrado a la invasión criminal. Carlos se encontró a medio camino entre la admiración y la alarma por mi determinación. La puerta trasera estaba cerrada, pero la ventana de la cocina no. Carlos me impulsó para que entrara. Yo era más ligera, más ágil, y abrí la puerta desde dentro. Definitivamente me voy al infierno, murmuré al entrar. Le guardaré un asiento. La casa era pequeña, como había dicho mi padre. Una planta baja con cocina y salón. Un piso superior que presumiblemente contenía dormitorios. Nada notable en la distribución o la decoración. La señora Fernández la había amueblado al estilo moderno, todo alfombras turcas y muebles recargados. Pero yo había tenido razón con las dimensiones. Carlos recorrió la planta baja, contando los pasos, comparando las medidas interiores con las exteriores. El salón debería extenderse otros 4 pies en esa dirección, dijo, señalando la pared este. Pero no lo hace. Falta espacio. Una habitación oculta, posiblemente, o simplemente una mala construcción. Pero dado lo que sabemos sobre el doctor Lázaro, examinó la pared, pasando sus manos por el papel pintado aterciopelado, presionando suavemente para detectar espacios huecos. Nada. Me había movido hacia la chimenea. Carlos, mire esto. La repisa de la chimenea era de madera tallada, un exceso victoriano con frutas y flores representadas con intrincado detalle. Pero una sección, una rosa tallada, parecía diferente al resto. Más nueva, quizás, o hecha de otra madera. La presioné. Una sección de la pared junto a la chimenea se balanceó hacia adentro con un suave clic. ¡Dios mío!, exhaló Carlos. La habitación oculta más allá era diminuta, apenas lo suficientemente grande para que una persona se pusiera de pie. Estantes forraban las paredes, y en esos estantes, frascos. Decenas de ellos, cada uno etiquetado con la distintiva letra del doctor Lázaro. Muestras, dije en voz baja, muestras humanas.
Estaba guardando pruebas físicas de los crímenes que documentó. Carlos se movió en el pequeño espacio, examinando los frascos a la luz de la linterna. Cada etiqueta estaba fechada y firmada con iniciales. Encontró una marcada Julio 1850, Cal, iniciales del difunto conde de Alborada. Dentro, conservadas en alcohol, muestras de tejido, hígado, estómago, riñón. Guardó muestras de la autopsia, dijo Carlos, su voz ronca por la emoción. Muestras que pueden ser analizadas en busca de veneno. Más que eso, yo había encontrado algo en el estante inferior. Un pequeño baúl cerrado con un mecanismo simple que se dio a mi horquilla después de un momento de trabajo. Dentro, diarios, 4 de ellos, incluido el de 1850. Copias, dije, el asombro en mi voz. Hizo copias de sus registros más sensibles y los escondió aquí. Carlos tomó el diario de 1850, abriéndolo en una página al azar. 12 de julio de 1850. Examen completado de Cal, conde de Alborada. Hallazgos. Muerte no consistente con accidente de equitación, según lo informado. Trauma significativo en órganos internos, particularmente hígado y riñones, mostrando daño característico de envenenamiento por metales pesados. Síntomas reportados por la familia antes de la muerte: debilidad, temblores, decoloración de la piel, apoyan esta conclusión. Se han tomado muestras de tejido para análisis futuros en caso de que surjan preguntas. Se sospecha que el envenenamiento ocurrió durante un periodo de varias semanas, administrado en pequeñas dosis para evitar la detección. Los movimientos del paciente en las semanas previas a la muerte muestran contacto frecuente con RM, don Ricardo Musgo, cuyas transacciones financieras estaba investigando el paciente. Creo que Cal fue asesinado. He compartido estos hallazgos con la viuda del paciente, pero ella teme el escándalo y me ha pedido que guarde silencio. Honraré su petición por ahora, pero debo documentar la verdad. Si este diario es encontrado después de mi muerte, quien lo lea debe saber, a veces los médicos vemos cosas que no se nos permite decir en voz alta. Eso no las hace menos ciertas. Carlos cerró el diario. Sus manos temblaban ligeramente. Él sabía. Él lo supo desde el principio y no dijo nada. Porque su madre se lo pidió. Mi voz era suave. Porque ella tenía miedo al escándalo, a lo que la exposición significaría para usted y su familia. El doctor Lázaro honró los deseos de una paciente, pero no pudo dejar que la verdad muriera por completo. Así que la escondió, esperando que algún día alguien se preocupara lo suficiente como para buscarla. 8 años, podría haberlo sabido hace 8 años. ¿Habría estado listo para escucharlo? ¿Habría sido capaz de actuar en consecuencia? Toqué su brazo ligeramente. Usted está aquí ahora. Eso es lo que importa. Quiso discutir, protestar contra la injusticia de todos esos años perdidos. Pero yo tenía razón. A los 18 años, recién salido del servicio de guerra y aún aprendiendo a vivir con sus cicatrices, él no habría sido capaz de llevar a cabo esta investigación. Había estado demasiado roto, demasiado concentrado en sobrevivir. Ahora, sin embargo, ahora podía buscar justicia para su padre. Deberíamos tomar los diarios y las muestras, dijo. Pruebas para las autoridades. Don Ricardo tiene amigos en la policía. Usted mismo lo dijo. Entonces iremos más alto, al señor fiscal, a la judicatura, a algún lugar más allá de la influencia de Musgo. Carlos colocó cuidadosamente los diarios en su cartera. Con esta evidencia, con la documentación del Dr. Lázaro y las muestras físicas que pueden analizarse, el sonido vino del frente de la casa.
la puerta abriéndose, pasos entrando. Carlos y yo nos congelamos. Absolutamente segura, la mujer dijo que estarían aquí esta noche. La voz de un hombre desconocida. Positivo. Hasta ahora ha sido fiable. Una segunda voz. Esta la reconoció Carlos. Uno de los asociados de Musgo, un hombre que lo había visto siguiéndolo varios días antes. Habían sido traicionados. Alguien le había dicho a Musgo lo de la casa de El Fontán. Por la parte de atrás, susurró Carlos. Me agarró la mano sacándome de la habitación oculta. Cruzamos la cocina en silencio, pero la puerta trasera estaba cerrada con llave desde afuera ahora. Alguien había rodeado la casa mientras estábamos en el salón. Atrapados. Arriba, sí sé, el tejado. Tomamos las escaleras de dos en dos, tratando de guardar silencio y de ir rápido simultáneamente. Detrás de nosotros, los pasos entraron en el salón. Exclamaciones de sorpresa cuando los hombres de Musgo descubrieron la habitación oculta abierta. Están aquí. Registrad la casa. El piso superior tenía 3 dormitorios y un baño. Me dirigí directamente al dormitorio más grande. Abrí de golpe la ventana. Una canaleta de cobre recorría el borde del tejado, justo a mi alcance. No puede estar hablando en serio, dijo Carlos. ¿Tiene una idea mejor? No esperé una respuesta. Simplemente me subí las faldas y trepé por la ventana con la facilidad de alguien que había escalado árboles de niña. Carlos me siguió. Su pierna herida protestaba por el ángulo incómodo. Su corazón golpeaba contra sus costillas. El tejado estaba inclinado, resbaladizo por el rocío de la noche. Me moví por la canaleta con una confianza exasperante. Luego salté a una sección inferior del tejado que cubría la ampliación de la cocina. Desde allí, era un salto manejable hasta el muro del jardín y del muro al callejón de detrás. Carlos aterrizó con fuerza, su pierna cediendo. Lo atrapé antes de que cayera. ¿Puedes correr? ¿Puedo hacer algo más? Corrimos. Detrás de nosotros, gritos, persecución. Pero los callejones de El Fontán eran estrechos y laberínticos, y teníamos la ventaja de la desesperación. No paramos hasta llegar a la calle Pelayo, donde las multitudes y las luces de gas ofrecían seguridad y números. Yo respiraba con dificultad, mi rostro enrojecido por el esfuerzo. El cabello se me había soltado de las horquillas, cayéndome sobre los hombros. Parecía salvaje, incivilizada, hermosa de una manera que apretaba el pecho de Carlos. Lo hicimos, dije, riendo sin aliento. Encontramos las pruebas y escapamos. Realmente lo hicimos. Lo hicimos. Él sopesó la cartera que contenía los diarios. Ahora solo tenemos que mantenernos vivos el tiempo suficiente para entregársela a alguien que pueda usarla. Mi risa se desvaneció. Musgo sabrá que tenemos los diarios ahora. Vendrá a por nosotros. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Carlos me miró. Esta mujer valiente y brillante, que había sido arrastrada al peligro por su investigación, que había sido atacada y aterrorizada y casi asesinada, y que de alguna manera seguía aquí, preguntando qué vendría después, en lugar de huir a un lugar seguro. Terminaremos esto, dijo. Juntos. Derribaremos a don Ricardo Musgo y a todos los cómplices en el asesinato de mi padre. Expondremos el fraude, la corrupción, todo. Eso es increíblemente peligroso. Sí, podríamos morir. Sí, bien. Sonreí feroz y brillante. Odiaría que esto fuera fácil. Las oficinas del señor fiscal ocupaban un edificio en la plaza de la catedral, piedra y autoridad a partes iguales. Carlos y yo llegamos al amanecer, antes de que la burocracia del día pudiera crear obstáculos.
El señor fiscal don Jaime Miranda era un hombre de unos 60 años, de barba gris y ojos penetrantes. Escuchó nuestra historia con una expresión que no revelaba nada, examinando los diarios y las muestras que habíamos traído con cuidadosa atención. Cuando terminamos, permaneció en silencio durante un largo momento. Esta es una acusación bastante seria, dijo finalmente. Don Ricardo Musgo es un ciudadano prominente, un benefactor de la ciudad. Me piden que crea que es un asesino y un defraudador. Le pedimos que examine las pruebas, dije. Los diarios del Dr. Lázaro lo documentan todo. Los hallazgos de la autopsia, los crímenes financieros que don Carlos investigaba. Las muestras de tejido pueden analizarse en busca de veneno. La verdad está ahí si está dispuesto a buscarla. Y dice que Musgo ya los ha amenazado, ha intentado impedirles que se presenten. Ha confesado 2 asesinatos. Ha amenazado la vida de la señorita Pérez. Tiene asociados en la policía que le han ayudado a encubrir sus crímenes. Carlos mantuvo su voz nivelada, profesional. Entiendo que pueda tener conexiones personales con Musgo, consideraciones políticas que hagan esto difícil, pero la justicia no es negociable. Mi padre merece la verdad. El doctor Lázaro merece reconocimiento por su valor y la gente que Musgo defraudó merece restitución. Miranda lo miró fijamente. Usted se parece a su padre. Se sentó en esa misma silla hace 8 años contándome sobre irregularidades financieras en el Banco Real. Le dije que no tenía suficientes pruebas para la persecución. Le dije que reuniera más pruebas antes de hacer acusaciones. Hizo una pausa. 2 semanas después, estaba muerto. Siempre me he preguntado si debería haber escuchado con más atención. Usted tiene la oportunidad de corregir ese error, dije en voz baja. Así es, señorita Pérez, así es. Miranda se puso de pie, recogiendo los diarios. Necesitaré tiempo para revisar este material a fondo. Haré que las muestras de tejido sean analizadas por un laboratorio independiente, y los necesitaré a ambos para que hagan declaraciones formales, relatos detallados de todo lo que ha sucedido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Carlos. 1 semana quizás. Quiero construir un caso hermético. Musgo tendrá abogados caros, aliados políticos. Necesitamos estar absolutamente seguros de nuestras pruebas antes de actuar. Puede que no tengamos 1 semana. Musgo sabe que encontramos los diarios. Estará desesperado. Entonces les sugiero que se vayan a un lugar seguro, un lugar donde él no piense en buscar. ¿Tienen familia fuera de Gijón? Negué con la cabeza. Mi madre murió cuando era joven. La familia de mi padre está toda en Gijón. Tengo una hacienda, dijo Carlos lentamente. En el interior de Asturias, aislada, fácilmente defendible. Podríamos ir allí, ambos. Sentí su mirada sobre mí, aguda con comprensión. Viajar juntos, sin estar casados, a una hacienda aislada. Destruiría lo que quedaba de mi reputación si se sabía, pero la reputación no significaba nada si estábamos muertos. Háganlo, dijo Miranda. Llévense a algunos sirvientes de confianza. Absolutamente, no le digan a nadie a dónde van. Les enviaré un aviso cuando sea seguro regresar. Salimos de Gijón esa tarde, llevando a mi padre con nosotros a pesar de sus protestas. Carlos había sido inflexible. Si Musgo estaba dispuesto a asesinar para proteger sus secretos, no dudaría en usar a mi padre como palanca. El viaje hacia el norte duró 6 horas en carruaje. Viajamos en silencio, en su mayor parte, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo dormité intermitentemente, mi cabeza apoyada en la ventana del carruaje. El agotamiento finalmente me reclamaba. Carlos me observaba dormir e intentaba no pensar en lo que me había metido. Intentaba no calcular las probabilidades de supervivencia.
La probabilidad de que el alcance de Musgo se extendiera incluso hasta la hacienda asturiana. Intentaba no reconocer la creciente certeza de que, en algún momento de los últimos 3 días, se había enamorado por completo, irrevocablemente, de algo que había jurado que nunca volvería a sentir. La hacienda de Alborada era menos castillo y más casona fortificada, toda piedra y ventanas con saeteras. Se alzaba en una ladera con vistas a un lago, dramática y aislada a partes iguales. El personal era mínimo, un capataz y su esposa, un jardinero, gente que había servido a la familia de Carlos durante décadas y en quienes se podía confiar con los secretos. Nos instalamos en una extraña domesticidad, días dedicados a revisar los diarios del doctor Lázaro, documentando todo, preparándonos para la batalla legal que se avecinaba. Noches junto al fuego, hablando o leyendo en un silencio cómplice. Yo encajaba en el espacio como si siempre hubiera pertenecido allí. Exploraba los terrenos, catalogaba las plantas del jardín descuidado, organizaba la caótica biblioteca de Carlos con eficiencia despiadada. Le desafiaba al ajedrez y ganaba más a menudo que no. Le hacía reír, algo que él había olvidado que podía hacer. Mi padre nos observaba a ambos con una expresión que Carlos no podía interpretar del todo. «Usted se preocupa por mi hija», dijo una noche, acorralando a Carlos en la biblioteca. No era una pregunta. «Sí», dijo Carlos. No tenía sentido mentir. Ella ha pasado por mucho debido a su investigación. Lo sé, lo siento. No lo sienta. Ella no habría querido ser protegida de la verdad, incluso si yo hubiera tenido el poder de hacerlo. María necesita un propósito como otras personas necesitan aire. Mi padre sonrió ligeramente. Es como su madre en eso, brillante y terca, y totalmente incapaz de retroceder ante un desafío. «Es extraordinaria», dijo Carlos en voz baja. «Sí, y se merece a alguien que vea eso, alguien que no intente empequeñecerla para sentirse más grande». Mi padre le miró directamente a los ojos. «Creo que usted podría ser esa persona, don Carlos. Yo soy...» Carlos se detuvo sin saber cómo articularlo. «Estoy dañado. Tengo pesadillas sobre la guerra. No estoy completo. Ella tampoco. Perdió a su madre a los 8 años. Ha sido atacada, amenazada. Tiene sus propias cicatrices, solo que menos visibles que las suyas». La voz del médico era suave. «Todos estamos dañados, Carlos. La pregunta es si dejamos que ese daño nos defina o si encontramos personas que nos ayuden a sanar». La noticia llegó en nuestro 5.º día en Alborada. Un mensajero del señor fiscal Miranda, manchado por el viaje y exhausto. Don Ricardo Musgo había sido arrestado. Las muestras de tejido dieron positivo en arsénico. 2 de los asociados de Musgo habían entregado pruebas a la corona a cambio de clemencia, confirmando el plan de fraude. El caso era sólido. Había terminado. Habíamos ganado. Leí la carta 2 veces, como si no pudiera creerlo del todo. ¿De verdad va a ir a juicio? Musgo se enfrentará a la justicia. El mentor de su padre será vindicado, dijo Carlos. La verdad se sabrá. ¿Y su padre? Tocó su mano ligeramente. Descubrió lo que pasó. Lo vengó. Lo descubrimos. Lo vengamos. Carlos le dio la vuelta a mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. No podría haber hecho esto solo, María. Me salvó la vida tan seguramente como yo le salvé la suya en la calle de la Rosa. Entonces, estamos a la par. Ni mucho menos. Ella lo miró, una pregunta en sus ojos. Carlos respiró hondo. Había ensayado este discurso una docena de veces en su cabeza, siempre encontrando las palabras inadecuadas. Pero no había un momento perfecto,
ni una frase ideal. Solo había verdad. La amo, dijo simplemente. Sé que es demasiado rápido, demasiado pronto. Sé que podría encontrar a alguien mejor que un recluso marcado con una pierna destrozada y un talento para atraer el peligro. Pero la amo de todos modos. Amo su coraje y su brillantez, y la forma en que organiza los estantes alfabéticamente por autor en lugar de por tema, como una persona racional. Amo que suba a los tejados y abra cerraduras y se niegue a ser protegida cuando la protección significa perder la verdad. Amo, lo besé. No fue un beso suave. Fue feroz y seguro, una apropiación. Y cuando me separé, mis ojos estaban brillantes por las lágrimas. Habla demasiado, dije. Y se equivoca en una cosa. No podría encontrar a alguien mejor. No quiero a alguien mejor, lo quiero a usted. Pesadillas y cicatrices y todo. Quiero un socio que me vea como igual, que no intente protegerme de las dificultades. Quiero al hombre que se quedó junto a mi cama toda la noche para asegurarse de que estuviera a salvo. Quiero al erudito que entiende que el conocimiento vale la pena luchar por él. Quiero... Ahora era su turno de besarme, de verter en ese beso todo lo que no podía articular. Gratitud y deseo y el puro alivio de ser vista, verdaderamente vista, por alguien que no se inmutaba ante su oscuridad. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, mi padre carraspeó desde la puerta. Voy a asumir, dijo con sequedad, que las felicitaciones son apropiadas. Me reí brillante y sin autoconciencia. Si va a dar el discurso de intenciones hacia mi hija, padre, bien podría saberlo. Pretendo casarme con él, independientemente de lo que diga. Ya lo suponía, es la hija de su madre. La expresión de mi padre se suavizó. No me opongo, aunque insistiré en un período de cortejo adecuado, al menos por las apariencias. Y Carlos, si la lastima, tengo amplios conocimientos de anatomía y puedo hacer que su muerte parezca completamente natural. Entendido, dijo Carlos, completamente serio, y aceptó. El tribunal estaba abarrotado para la sentencia de don Ricardo Musgo. Me senté junto a Carlos en la galería, observando cómo el juez pronunciaba una sentencia que efectivamente pondría fin a la vida de Musgo. Destierro a las Canarias, confiscación de todas las propiedades, desgracia, justicia, imperfecta pero real. Fuera del juzgado, los periodistas clamaban por declaraciones. Carlos hizo un breve comentario formal sobre la verdad y la responsabilidad. Yo no dije nada, simplemente tomé su brazo mientras navegábamos entre la multitud. Ya estábamos casados, desde hacía 3 meses, una ceremonia discreta en Alborada, con solo familiares y amigos cercanos. Yo había insistido en mantener mi apellido de soltera profesionalmente. Un pequeño escándalo que divertía a Carlos y horrorizaba a las matronas de la sociedad gijonesa a partes iguales. No me importaba. Estaba demasiado ocupada asistiendo a mi padre en su consulta, demasiado ocupada con los textos de anatomía que Carlos seguía comprándome, demasiado involucrada en vivir para preocuparme por las opiniones de personas que nunca habían subido a un tejado ni forzado una cerradura, ni arriesgado sus vidas por la verdad. ¿A dónde vamos?, preguntó Carlos mientras llegábamos a nuestro carruaje. Casa, dije. Quiero ver cómo está el jardín. Creo que las rosas finalmente se están recuperando de décadas de abandono. Metáfora, obviamente. Le sonreí, la sonrisa secreta que guardaba para los momentos en que estábamos solos. También literal, de verdad quiero ver las rosas. El viaje de regreso a nuestra casa en la parte nueva de Gijón, habíamos elegido un lugar cerca de la universidad donde Carlos enseñaba y del hospital donde yo asistía a mi padre. Duró 20 minutos,
tiempo suficiente para que repasara el día, para sentir la satisfacción del cierre. Musgo había sido condenado. El fraude había sido expuesto. El coraje del doctor Lázaro había sido reconocido póstumamente. El difunto conde había sido exonerado, y yo había encontrado en medio del peligro y el misterio algo que nunca había pensado buscar. Un compañero que me entendía, que me desafiaba, que me amaba no a pesar de mi inconformismo, sino por ello. ¿Qué piensas?, preguntó Carlos, observando mi rostro. Que me alegro de haberme despertado en su cama sin recordar la noche anterior. Él rió, sorprendido. Esa es una frase que nunca esperé escuchar de mi esposa. Y sin embargo, es cierta. Si no me hubieran atacado, si usted no me hubiera traído a su casa, nunca nos habríamos conocido. Habría vivido toda mi vida sin saber que existía. Entrelacé mis dedos con los suyos. No cambiaría lo que tenemos por nada, ni siquiera por el horror de esos primeros días, ni siquiera por la parte en la que casi morimos varias veces. Especialmente no por esa parte. Demostró que trabajamos bien bajo presión, una cualidad crítica en un matrimonio. Precisamente, llegamos a casa para encontrar una carta esperando. El señor fiscal Miranda, solicitando la consulta de Carlos sobre otro caso que involucraba un posible fraude financiero. Al parecer, nuestras habilidades de investigación habían ganado reputación. ¿Vamos?, preguntó Carlos, mostrando la carta. La leí por encima de su hombro, ya catalogando mentalmente lo que necesitaríamos. Registros, testigos, la particular mezcla de terquedad y astucia que tan bien nos había servido. Sí, dije, pero después de que revise las rosas. Trato hecho. En el jardín, las rosas, de hecho, se estaban recuperando, brotes verdes asomando por la tierra, capullos formándose en tallos que parecían muertos hace solo unos meses. Con cuidado y atención, volverían a florecer. Toqué suavemente un capullo en desarrollo, pensando en las segundas oportunidades y el nuevo crecimiento, en cómo a veces había que cortar la madera muerta antes de que la belleza pudiera regresar, en cómo despertarse sin memoria a veces podía ser el comienzo de una historia digna de recordar. Carlos se acercó para quedarse a mi lado, su mano apoyada en mi hombro. Estuvimos juntos a la luz de la tarde, observando las rosas prepararse para florecer, sabiendo que el mañana traería nuevos misterios, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para buscar la verdad juntos. ¿Significaba eso que el miedo había desaparecido? No del todo, y creo que nunca lo hará. Siempre habrá un eco, una sombra de lo que vivimos, pero hemos aprendido a vivir con esa sombra, a bailarle al compás. Hay una especie de paz en esa aceptación. No es la tranquilidad idílica que uno lee en los cuentos de hadas, pero es nuestra. Y a veces, incluso ahora, me pregunto, ¿habría sido mi vida menos caótica si no hubiera chocado con él? ¿Menos peligrosa? Sin duda. Pero menos significativa, menos vivida. Probablemente también. No hay respuestas fáciles, ¿verdad? Es lo que hay. Así es la vida.